Por ejemplo, el caudal de agua que se está filtrando por debajo de una presa. ¿Alguien me puede dar alguna idea de por qué es interesante saber este caudal de agua? Caudal en el sentido de volumen de agua que está saliendo o caudal en el sentido de volumen de agua por tiempo que está saliendo de esta presa. Recordemos que lo que está atrás de una presa generalmente es un reservorio, ¿verdad? Entonces, si alguien me puede dar una idea de por qué es interesante calcular ese caudal de filtración por debajo de una presa. Alguien, esto por ejemplo es una presa donde acá tenemos un reservorio. El reservorio evidentemente se tiene que utilizar para algo después de esa agua. ¿Alguna idea de por qué queremos calcular el caudal de filtración? Porque no toda el agua se retiene, tampoco la presa no retiene toda el agua, pues. Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que acá va a haber un nivel de agua necesario, ya sea si es un reservorio, por ejemplo, también si es una hidroeléctrica. Recuerden que la energía va a estar, la energía o la potencia que nosotros vamos a estar dando va a estar directamente proporcional también a la altura que tenemos de agua del lado de atrás, ¿verdad? Entonces, es interesante estimar el caudal de filtración y eso después cómo se une con la altura que podemos mantener de agua en la parte de atrás de la presa. Para los diseños de bombeo en las construcciones subterráneas, ¿verdad? Eso es en las construcciones que ahora tenemos tanto, por ejemplo, exactamente, ahí dice el ingeniero la pérdida de agua del reservorio, exactamente. Cuando excavamos, por ejemplo, tantos edificios ahora están habiendo en el centro de Asunción, en el nuevo centro de Asunción de tres, mínimo dos, máximo, qué sé yo, tres o cuatro estacionamientos, pisos subterráneos. Si tenemos un nivel freático elevado, el nivel freático era el concepto que habíamos visto en el tema de tensiones geostáticas. Si tenemos un nivel freático elevado, quiere decir que cuando nosotros empecemos a excavar, el agua va a salir, va a comenzar a salir. Por ejemplo, si tenemos el agua a 1 metro de profundidad y nosotros tenemos que cavar 10 metros, el agua va a ser un súper problema porque no es que el agua está nomás ahí, sale muchísima agua. Entonces, tenemos que idear sistemas de bombeo para rebajar esa napa freática y llevar esa agua a otra parte, ¿verdad? Redireccionar. Esos sistemas de bombeo van a estar directamente asociados a los coeficientes de permeabilidad y al estudio del flujo de agua en el terreno, ¿verdad? Entonces, segunda aplicación por la cual tenemos que saber cómo se maneja el estudio del agua en el terreno. En el análisis de estabilidad también es muy importante. El agua que va a pasar por acá va a inducir ciertos cambios. Eso va a generar también el agua de repente una presión, una subpresión en la presa. Puede generar arrastres del material por debajo de la presa y acá en donde está en la salida, en el pie de presa. Esto puede generar erosiones. Se pueden generar canales de paso de agua en donde posteriormente eso se puede convertir en un colapso de la presa, ¿verdad? Entonces también tenemos que poder analizar cómo influye el agua en la estabilidad misma del terreno y por ende la estabilidad de la presa. Y eh, y también no solamente presas, las estructuras de contención que están sometidas a la fuerza de filtración. Vamos a ver, este problema de arrastre de material no solamente va a ser un problema en las presas, sino también en las excavaciones suburbanas, en donde se genera eh, una diferencia de carga entre dos puntos, lo cual genera un flujo de agua. Eso es interesante, entonces, diferenciar. Eh, Primero dimos tensiones geostáticas,
las tensiones geostáticas son en una condición totalmente estable, totalmente estática, como bien dice su nombre, del terreno y del agua en sí. Ahora, si hablamos de flujo de agua, en realidad tienen que haber fuerzas que desencadenen el movimiento del agua. ¿Qué son estos? Cambios de presión, por ejemplo. Si pongo yo una bomba que está succionando, qué sé yo, eso genera un flujo de agua hacia algún lado, por ejemplo, o cambio de elevación entre dos puntos, ¿verdad? En este caso, acá hay un cambio de presión entre este lado y este lado, o si tenemos un punto más elevado que otro, eso genera inherentemente un flujo de agua y entonces ahí podemos hablar de flujo de agua en el terreno. Eso como una diferencia entonces en lo que es el estudio geostático del agua, en donde hablamos de un nivel freático estático, y ahora que estamos hablando de flujo de agua, en donde existe entre dos puntos dados, existe una diferencia, ya sea en una diferencia de energía, ¿verdad? Básicamente, una diferencia en elevación, una diferencia entre la energía de presión que le llamamos. Esto ya habían dado con el ingeniero cuando estamos estudiando el flujo y la conservación de energía, cuando hablamos del agua principalmente o de cualquier fluido, recurrimos a la ecuación de Bernoulli. Él define la energía por peso unitario del agua en movimiento en un punto como sigue, ¿verdad? Lean bien después este documento, energía por peso unitario de agua en movimiento, ¿sí? A eso lo definimos la carga H, y eso estaba conformada, es decir, la energía, la carga total que se mide en metros, está determinada por una energía de presión, por una energía de cinética, que está definida por la velocidad del fluido y por la carga potencial, por así decir, que es el desnivel. Ya habían visto que en el caso de los suelos la velocidad del agua es muy lenta por el tema de que tiene que ir moviéndose entre los poros, por lo tanto este término se desecha y nos quedamos con estos dos. Quiere decir que la energía, que cuantificamos la energía en un punto del terreno, va a estar definida por la presión que hay en ese punto y el desnivel con respecto a un nivel de referencia global. Entonces, esta es la fórmula que queda y ahí llegamos a nuestra tercera definición que tenemos que tener bien claro. Si tomamos dos puntos en el suelo en donde existe el flujo de agua, podemos medir la pérdida de carga entre ambos, ¿verdad? Que en un caso podemos medir H1 en el punto 1 y H2 en el punto 2. Y la pérdida de carga, es decir, la diferencia entre H2 y H1 por distancia recorrida del flujo entre los dos puntos, se denomina gradiente hidráulico. Entonces, esta definición tienen que manejar muy bien para el tema teórico, ¿sí? Entonces, la diferencia de energía que tenemos entre dos puntos dividido la distancia que recorre el fluido entre esos dos puntos, o la distancia entre esos dos puntos, se denomina el gradiente hidráulico y se lo indica con la letra I. Y muy importante, cosa que también puede salir en el examen teórico, que las fórmulas son válidas para un flujo laminar, que es cuando el agua se está moviendo muy lentamente. No estamos hablando de un régimen turbulento, como lo puede ser el agua en un canal, por ejemplo, con secciones muy grandes. Esto generalmente se da con el agua en el suelo, que está generalmente en estado saturado, es decir, a los efectos prácticos para este curso vamos a considerar que estamos hablando de una condición prácticamente saturada. A ver si también alguien me puede decir qué era para nosotros un suelo saturado. Si alguien me puede decir cómo nosotros sabíamos que el suelo estaba completamente saturado y qué más o menos significaba. Cuando se encontraba debajo del nivel, o sea,
cuando está debajo del nivel de agua, nivel freático. El nivel freático puede ser, pero una definición más universal, digamos, Donde los poros están llenos de agua, podría ser. sí podría ser. ¿Y eso cómo se representaba en cuanto a los índices físicos? Cuando calculábamos nosotros los parámetros y qué sé yo, para quitar, por ejemplo, el gamma saturado y todo eso. ¿Qué era el parámetro que El era? volumen del agua y el volumen de vacíos. Sí, y había un parámetro que se llamaba saturación, ¿se recuerdan? La saturación que se representaba con una S. Tenía que valer 1. Sí, exactamente, 100%. Cuando tenemos un suelo que tiene una saturación igual al 100%, como bien dijo el compañero, los poros están totalmente llenos de agua. Esa es la condición de un suelo saturado. Y esa condición se da también cuando estudiamos las tensiones geostáticas para un suelo que está por debajo del nivel freático, ¿sí? Aproximadamente todos los poros están llenos de agua. Por encima del nivel freático tenemos generalmente una situación que le decimos parcialmente saturada. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra saturación, en vez de ser 100% o de ser 1, generalmente es, qué sé yo, 54%, 60%, 0,6 sería eso en decimales, ¿verdad? O si es que está en una condición totalmente seca, nuestra saturación es igual a 0. Eso quiere decir que no hay agua en los poros, ¿sí? Es volumen del agua sobre volumen de vacío. En ese sentido, ¿cuánto del volumen de agua está ocupando el volumen que tenemos disponible de los vacíos? Entonces, esta frase que está acá lo que nos dice es que digamos, el suelo, el agua cuando se está moviendo a través de un suelo que está aproximadamente saturado, generalmente se mueve cumpliendo un régimen laminar, ¿sí? Entonces, a los efectos prácticos, si nosotros estamos estudiando un flujo, generalmente estamos diciendo que está aproximadamente saturado o que la saturación es cercana al 100%. Bueno, y este gráfico yo sé que vieron con el ingeniero. En esto se muestra una muestra de suelo en laboratorio, por ejemplo. Esta es nuestra muestrita de suelo, puede ser un cilindro en donde se induce un flujo debido prácticamente a la inclinación y al desnivel que se genera entre el punto de entrada y de salida. Eso genera un flujo a través de la muestra y nosotros podemos llegar a calcular la energía disponible en A, la energía disponible en B y lo más importante de todo, la pérdida de energía que ocurre entre A y B. Según nuestras primeras ecuaciones de energía, entonces la energía disponible en A, HA, va a ser igual a la energía de presión más la energía potencial o de altura definido a partir de una referencia base, que en este caso se llama nivel de base, y en el punto B va a ser una altura de presión, también se le llama, o energía de presión, en B, más la energía potencial, que es la altura que tenemos con respecto a la referencia base para este punto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a poder medir entonces en laboratorio, por ejemplo, o también esto se puede trasladar a nuestro terreno? Nosotros podemos poner algo que se llaman piezómetros, ¿verdad? Entonces podemos poner un piezómetro de tubo abierto, se llaman el punto A. El piezómetro de tubo abierto básicamente crea una abertura en el terreno. Generalmente se llena de grava y arena, de materiales muy permeables, más permeables que el medio que lo rodean, y entonces el agua lo que hace sale y llega hasta su posición estática según la energía de presión o la altura de presión que está disponible en A. La presión que está disponible en A entonces se puede cuantificar haciendo gamma del agua
por la altura de columna que nos queda en el piezómetro de tubo abierto, ¿sí? Gama del agua por altura. Eso sería UA. Entonces, eso es lo que tienen que tener bien claro. Hay una presión acá que evidentemente si uno da un espacio para que el agua ocupe otros espacios, entonces el agua va a tender a subir porque hay una energía de presión. Hay una energía de presión acá. Por eso es que los piezómetros de tubo abierto sirven para eso. Y lo mismo se hace en B. En este caso, la altura de presión disponible en B va a ser el gamma del agua por la altura de columna de agua que se genera en mi piezómetro de tubo abierto. Y la diferencia de energía entre estos dos puntos es HA menos HB. Evidentemente, la energía que teníamos en A es mayor que la energía que tenemos en B, porque el fluido, el agua, al pasar de este punto a este punto, pierde energía y existe una pérdida de energía. Y el gradiente hidráulico es delta H, HA menos HB, sobre L, que es la distancia recorrida por el fluido, ¿sí? Entre los puntos A y B, es decir, la longitud de flujo sobre el que ocurre la pérdida de carga. Entonces, eso tenemos como tercer concepto importante, saber definir bien lo que es el gradiente hidráulico, saber qué es la energía en un punto, saber por qué se da un flujo de agua en el terreno y saber que existe una pérdida de carga. Bueno, después otro punto que tenemos como que ya dieron y que es importante que recuerden es la ley de Darcy. Darcy es un señor, es un científico que comprobó que la velocidad del flujo de agua fluyendo a través de un área de sección transversal unitaria de suelo es proporcional al gradiente hidráulico mediante un coeficiente de proporcionalidad K denominado conductividad hidráulica. Entonces, otra pregunta podría ser, ¿qué es la conductividad hidráulica? Es un coeficiente de proporcionalidad entre la velocidad y el gradiente hidráulico. ¿Por qué es proporcional al gradiente hidráulico? Resulta interesante saber que si es más grande el gradiente hidráulico, evidentemente va a ser más grande la velocidad. Es más grande el desnivel, por ejemplo, entre A y B, va a ser más grande la velocidad, por ejemplo. Lo mismo ocurre también entre las presiones. Entonces, saber definir qué es la conductividad hidráulica y qué nos permite obtener. Nos permite obtener la velocidad del flujo a través del suelo. Eso es lo que hizo Darcy. Importante también saber que esta velocidad es promedio en toda el área de suelo que tenemos, porque si nosotros nos ponemos a medir la velocidad en cada microporo de suelo que tenemos, ahí probablemente la velocidad va a ser menor o mayor en distintos puntos, pero a lo que se refiere Darcy es a la velocidad promedio en esa área del suelo. Y finalmente, ¿qué es el caudal? La velocidad queríamos saber mucho para analizar la estabilidad de nuestro sistema, si hay arrastre, si no hay arrastre. Y ahora, último, el caudal de agua que fluye del suelo por unidad se define básicamente como velocidad por área. Área se refiere a toda el área de flujo, todo el área por donde está fluyendo nuestra agua, ¿verdad? Se refiere a toda el área transversal de suelo. Velocidad por área. Eso es el caudal del agua, y el caudal de agua nos interesaba saber, por ejemplo, en el caso de la presa, si es que, entonces para calcular el nivel de agua que tenemos por encima, o cuánta agua, o cómo se va perdiendo el agua a través de la presa. Esta conductividad hidráulica, o sea, ya ven que para calcular la velocidad necesitamos necesariamente el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica, así como la pérdida de carga. Y además
A su vez, para calcular el caudal necesitamos la velocidad. Entonces, esto se tiene que necesariamente hallar antes que el caudal. Esta conductividad hidráulica, que le llamamos, a veces se le dice coeficiente de permeabilidad, ya vieron ustedes, es importante recordar que depende de las propiedades del suelo. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, granulometría, no es lo mismo el paso del agua en un suelo arenoso que el paso de agua en un suelo arcilloso, o de granos finos que de granos gruesos. Índice de vacío, no es lo mismo que el agua pase en un suelo que es muy poroso, en donde los poros son bastante grandes, el agua va a tender a moverse mucho más rápido, que en un suelo que esté súper compactado, en donde los espacios los espacios o los poros son muy pequeñitos y al agua le cueste mucho más pasar a través de esos poros. Entonces el índice de vacío también. La saturación del terreno, que es lo que estuvimos hablando, que no es lo mismo. Esto está ligado a cosas que de repente no vemos en este curso, pero fuerzas de tensión que se generan en un medio parcialmente saturado, entre el agua y las partículas y cosas por el estilo. Entonces la saturación del terreno también. La viscosidad del fluido no es lo mismo que esté pasando petróleo a través de nuestro terreno, que es un fluido súper viscoso, que se va a mover con mucho mayor dificultad que el agua, básicamente. No es lo mismo que pasa un fluido como petróleo que el agua a través del suelo, ¿verdad? Ojo que el tema de flujo en el terreno después se puede siempre extrapolar de alguna forma a otros fluidos y no es algo que no se estudie nunca, porque los petroleros, por ejemplo, estudian el flujo del petróleo del terreno para poder quitar el petróleo del medio, ¿verdad? Entonces ellos estudian eso, o mismo los que estudian cómo se expanden o se difuminan los agentes contaminantes a través del suelo, ellos estudian también el flujo de estos contaminantes a través del terreno. Entonces me refiero que el fluido también influye. Nosotros mayormente nos vamos a concentrar, o 100% nos vamos a concentrar en el flujo del agua, o nos estuvimos concentrando en el flujo del agua. Después también la concentración iónica en las arcillas. Esto, si recuerdan, con algunos de los ingenieros habrán visto cómo se conformaban estas partículas de arcilla. Las partículas de arcilla tienen algo que se llama agua absorbida, y hay toda una interacción entre el agua y la conformación de estas partículas, y esto influye también en los coeficientes de permeabilidad. Cuando hablamos de conductividad hidráulica, básicamente estamos tratando de decir si es más fácil o más difícil que el agua se mueva a través del terreno, ¿verdad? Y por último, espesor de las capas de agua. Bueno, eso está con referencia también a las arcillas. Como regla general, las arenas tienen conductividades hidráulicas mayores. Entonces, por favor, en el examen, si ven alguna comparativa, recuerden, las arenas tienen conductividades hidráulicas mayores que las arcillas, ya que permiten el movimiento de agua con mayor facilidad. Es lo que vemos acá, que la arena gruesa está entre 0,01 y 1 centímetros sobre segundo, mientras que la arcilla tiene menos a 0,000001. ¿Sí? Entonces, esto se da porque generalmente los granos de arena son más grandes, no tienen toda esta interacción que estuvimos hablando. De repente también los índices de vacío pueden ser un poco mayores. Mayormente los poros permiten un paso más fluido del agua a través cuando estamos hablando de un suelo arenoso. Entonces, más o menos siempre va así. Arena la grava es lo que más permite, ¿verdad? La grava que tenemos, las trituradas, por ejemplo, sería una grava. Ahí el paso de agua es bastante sencillo, los poros son grandes.
Después tenemos las arenas. Entre las arenas y la arcilla, que tienen las conductividades hidráulicas más pequeñas, tenemos los limos. Entonces, el limo tiene una conductividad hidráulica generalmente que es mayor al de las arcillas, pero un poco menor que las arenas, ¿sí? Esa es otra pregunta que siempre suele generar dudas. El limo está entonces en un rango intermedio. Y ahora nos vamos a esto tiene que ver ya con uno de los ejercicios que está en el trabajo práctico. Básicamente la conductividad hidráulica que estamos hablando también dependen de las propiedades del fluido, de lo que estuvimos diciendo que pueden haber otros tipos de fluido. Y esas propiedades del fluido se engloban en este coeficiente de viscosidad del fluido. Entonces existe esta fórmula en donde se define una permeabilidad absoluta que no tiene, digamos, nada que ver con el fluido en sí, ¿verdad? Entonces, la permeabilidad que nosotros estudiamos y que siempre estamos viendo en la ley de Darcy, en realidad depende de las propiedades del fluido también. Entonces se define mediante esta fórmula en donde tenemos gamma del agua, peso específico, no es densidad, peso específico, sobre coeficiente de viscosidad del fluido por una permeabilidad absoluta. Esta permeabilidad absoluta, como dije, no depende del tipo de fluido, tiene unidades de longitudes al cuadrado, entonces metro cuadrado, centímetro cuadrado, y la viscosidad del fluido tiene unidad de peso sobre longitud por tiempo. Tanto la viscosidad como el peso unitario del agua dependen de su temperatura. Eso creo que también vieron con el ingeniero. Pero les abro acá lo que va a ser más o menos el trabajo práctico. Todavía no falta hacerle algunas modificaciones. Por ejemplo, una de las preguntas habla acá de un permeámetro de carga constante. Eso no importa mucho, pero una de las preguntas dice, ¿cuál es la permeabilidad intrínseca si la conductividad hidráulica fue medida a 15 grados, ¿verdad? En ese caso, se tiene que hacer uso de esta fórmula que vemos acá. Se refiere a la permeabilidad absoluta. Nosotros lo que quitamos del laboratorio fue la permeabilidad, el coeficiente o la conductividad hidráulica, y lo que pide el problema en este caso es la permeabilidad intrínseca o absoluta, que es independiente del fluido, ¿verdad? Sabiendo que utilizamos agua y sabiendo que el ensayo fue a 15 grados, ¿sí? Entonces para ello se tiene que hacer uso de esta tabla que ya está en el trabajo práctico, en donde nos da la densidad del agua y la viscosidad dinámica del agua para distintas temperaturas, ¿sí? Para distintas temperaturas. Entonces, si nosotros sabemos que el ensayo se hizo a 15 grados, entonces nos vamos a 15 grados. Acá tenemos por un lado la densidad y por otro la viscosidad dinámica. Se usa la viscosidad dinámica. Teniendo esos dos factores, por un lado la densidad del agua, que acá nos pide peso, ¿verdad? Y por otro lado la viscosidad dinámica. Y eso entonces, teniendo también la conductividad hidráulica que medimos en el laboratorio, podemos obtener el coeficiente de permeabilidad absoluta. Tienen que recordar dos cositas acá porque yo sé que a más de uno les va a causar algún tipo de confusión. Lo que les da la tabla es densidad. Es decir, que ustedes para utilizar esta fórmula tienen que multiplicar por la aceleración, tienen que multiplicar por la gravedad para obtener peso específico, ¿sí? Y entonces ahí si hacen el análisis dimensional de esta fórmula, le va a salir que la conductividad hidráulica es realmente en metros sobre segundo y en centímetros sobre segundo, ¿verdad?
Entonces, tengan cuidado con eso. Densidad pasar a peso específico. Y no es nada más que eso, ¿verdad? El problema que estábamos viendo es sobre un permeámetro de carga constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a recordar brevemente. Tenemos dos maneras de medir esa conductividad hidráulica. Una manera era la conductividad en un permeámetro constante y otro era en un permeámetro de carga variable. Por favor, recuerden, el permeámetro de carga constante se usa en suelos con conductividades hidráulicas más grandes, como más comunes para arena, y el permeámetro de carga variable se usa en suelos con permeabilidades o con conductividades eléctricas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, por una cuestión del tiempo del ensayo, las arcillas se utilizan entonces, el permeámetro de carga constante variable se utiliza para las arcillas. El permeámetro de carga constante, esto ya dieron con el ingeniero, lo importante es que mediante una canilla o un flujo constante que conocemos, mantenemos siempre este nivel del agua y dejamos que el agua vaya filtrando a través de nuestra muestra de suelo que tiene una longitud L, y acá dejamos que en este reservorio el agua salga por una boquilla colocada a una profundidad conocida. Entonces lo que conseguimos con eso es que la carga sea siempre constante, la pérdida de carga entre el punto inicial y el punto final sea siempre constante y conocida, que va a ser igual a H. ¿Sí? Entonces, conociendo eso, la fórmula que tenemos para calcular la conductividad hidráulica de esta muestra de suelo es la siguiente: volumen de suelo por L, que es longitud recorrida, que va a ser la longitud de la muestra, sobre área de la muestra, por H, que es la carga, la pérdida de carga, por el tiempo transcurrido, ¿sí? Tengan cuidado que el Q es, digamos, es área por velocidad por tiempo, ¿sí? Es decir, es volumen de agua ya, ¿sí? Está en metro cúbico o en centímetro cúbico. Y es lo que nosotros vamos a calcular, o vamos a calcular con este matraz graduado. Es decir, nosotros vamos a calcular acá cuánta agua cayó en este matraz graduado y lo vamos a poder aplicar entonces a la fórmula y determinar la conductividad hidráulica. Y eso es lo que decía el ejercicio acá. Un permeámetro de carga constante tiene un área transversal. El área transversal de nuestra muestra entonces va a ser de 78,5 centímetros cuadrados. La muestra tiene 23 centímetros de largo, es decir, L va a ser igual a 23. La carga constante o la pérdida de carga, dice, es de 3,4 centímetros, tenemos H, y el permeámetro descarga 60 centímetros cúbicos en 38 segundos. 60 centímetros cúbicos es la Q y 38 segundos es la T. Nada más, ustedes tienen que aplicar esta fórmula Q por L sobre A por H por T y determinar el coeficiente de permeabilidad o de conductividad hidráulica. Le pregunta cuál es la conductividad hidráulica en centímetros por segundo, ya está respondida. ¿Cuál es la permeabilidad intrínseca? También ya está respondida. Y por último, el valor de conductividad, a qué tipo de suelo corresponde. Para responder eso, tienen que hacer uso de la tabla 6.1 del libro y ver en qué rango de valores entra la conductividad hidráulica que ustedes calcularon, ¿sí? Entonces, ese sería un poco el procedimiento cuando tenemos un permeámetro de carga constante. En otro ejercicio menciona que se tiene un permeámetro de carga variable.
En este caso tenemos esta disposición, esta es nuestra muestra de suelo. Lo que hacemos es cargamos agua acá y dejamos que el agua vaya fluyendo y medimos la altura inicial de nuestra agua con respecto a este nivel y la altura final de nuestra agua con respecto a este nivel. Entonces vamos a tener la altura de agua, me refiero a la altura en el tubito de ingreso con respecto a la salida de agua que tenemos aquí. Vamos a tener entonces H1 y H2. Lo que nosotros vamos a fijarnos es entonces en cómo va variando la altura de agua en este tubito, ¿sí? No me voy a detener a cómo es la demostración de la fórmula final, ¿verdad? Que es bastante sencilla, igual que en el permeámetro de carga constante. Lo cierto es que para determinar la conductividad hidráulica tenemos que aplicar esta fórmula, que es 2,303 por A minúscula, que es el área del tubito, por la longitud de la muestra, que tenemos L, que es la longitud que viaja nuestra agua a través del suelo, sobre área de nuestra muestra de suelo, que es A mayúscula, por T, que es el tiempo transcurrido entre que medimos H1 y entre que medimos H2, por logaritmo en base 10 de H1 sobre H2. H1 y H2 son estas dos medidas. Entonces ahí ya tenemos nuestra conductividad hidráulica en el caso de un permeámetro de carga variable. ¿Qué es lo que se muestra acá? En un permeámetro de carga variable, a una temperatura de 20 grados, se ensayó una muestra de 15 centímetros de diámetro. Ahí ya tenemos el área. Básicamente podemos quitar el área de nuestra muestra. 10 centímetros de altura tenemos la L mayúscula. Y nos dice que es una arcilla inorgánica con trazas de limos. Se requirieron 3 horas para que el nivel de agua descendiera de 80 a 40 centímetros en un tubo vertical de 2 centímetros cuadrados de sección transversal. Esta es la A minúscula de nuestra fórmula y este es H1 y H2. Dice, determine la conductividad hidráulica del material y la pregunta de por qué escogimos realizar una prueba de carga variable, entonces ya saben la respuesta, es porque la permeabilidad es bastante pequeña en el caso de las arcillas, por lo cual en un permeámetro de carga constante se iba a tardar demasiado tiempo. Entonces el permeámetro de carga variable es el que mayormente se utiliza en el caso de las arcillas. Entonces eso es en cuanto a los permeámetros. Luego yo no sé si esto vieron con los ingenieros, pero menciono rápidamente porque hay un ejercicio sobre esto. En el caso de que tengamos un terreno, cosa que siempre suele ocurrir, que esté estratificado, es decir, tengamos estratos horizontales, tengamos una arena, una arcilla, un limo en sentido horizontal, evidentemente el flujo de agua no va a ser lo mismo en la dirección vertical que en la dirección horizontal, ¿verdad? Va a haber una composición, digamos, de permeabilidades y de manera distinta si estamos analizando un flujo en dirección vertical y en dirección horizontal. Entonces lo que se hace es, se hace una especie de, se puede quitar una especie de permeabilidades o conductividades hidráulicas equivalentes en el sentido vertical y en el sentido horizontal, que muchas veces son los que más nos interesan en nuestro estudio. De manera similar a lo que se hace, por ejemplo, cuando tenemos sistemas en paralelo y sistemas en paralelo o en transversal, no recuerdo bien cómo se dice. Se quita una especie de ponderado de cuando estamos haciendo entonces el flujo en sentido vertical o en sentido horizontal. Entonces, para ello lo que ustedes tienen que hacer es hallar una permeabilidad equivalente. En el sentido horizontal va a tener esta fórmula, que va a ser 1 sobre H, donde H es la altura total que yo estoy estudiando de suelo, por donde está pasando nuestro flujo, por la suma de las multiplicaciones entre la conductividad hidráulica de cada estrato por la altura de cada espesor.
por el espesor de cada estrato. Entonces, KH1 horizontal, por supuesto, por H1, más KH2 por H2, más KH3 por H3, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último estrato. Esa va a ser nuestra conductividad hidráulica en el sentido horizontal. Y en el sentido vertical va a ser H, que es la altura total de nuestro suelo que estamos estudiando, dividido la suma de las divisiones entre el espesor de cada estrato y la conductividad vertical de cada estrato, ¿sí? Entonces este es el K vertical equivalente. Entonces nosotros también podemos considerar que en cada estrato como una cosa en donde la conductividad hidráulica en horizontal y en vertical sea la misma, ¿verdad? Pero acá lo que se está tratando es más la diferenciación entre conductividades hidráulicas entre estrato y estrato y cómo armar una conductividad equivalente de este suelo que estamos estudiando en la dirección horizontal y vertical. Entonces, en el problema que ustedes tienen acá en el trabajo práctico, en donde dice 4 formaciones geológicas horizontales, isotrópicas y homogéneas, se refiere a cada formación geológica. Cada una tiene 8 metros de espesor y están una debajo de otra. Nos dicen las conductividades hidráulicas de cada formación horizontal y nos pide que calculemos cómo serían las conductividades equivalentes o del conjunto total en la vertical y en la horizontal. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es aplicar estas fórmulas sabiendo las conductividades hidráulicas de cada estrato, y los espesores pueden aplicar esta fórmula sin ningún problema. Y ahí nos interesaría, por ejemplo, saber en qué dirección la conductividad hidráulica es más grande para saber más o menos qué dirección va a tener mi flujo o hacia dónde va a tender a irse más, en la dirección vertical o en la dirección horizontal. Eso sería algo interesante de entender, ¿verdad? Entonces, eso sería un ejercicio del cuestionario. Y por último, hay un ejercicio que no quiero que se confundan. Por ejemplo, este es un ejemplo. Habla esto sería un problema bastante sencillo. Un nivel freático, una agua que se está deslizando por encima de un suelo que tiene la misma inclinación, y la pérdida de carga entre la entrada y la salida básicamente es la pérdida de altura entre los dos puntos de agua. Entonces acá habla de calcular, es decir, dice una capa de suelo permeable está sustentada por una capa impermeable, es decir, el suelo se halla sobre una capa impermeable donde ya no pasa el agua. Eso quiere decir que no tiene poros por donde pueda escurrir el agua, tal como se muestra en la figura. Nos da la conductividad hidráulica para la capa permeable y nos pide calcular la tasa de filtración a través de ella. Si H es igual a 3 metros, es decir, esta altura que vemos acá es igual a 3 metros, y alfa, la inclinación que tiene el agua, es de 5 grados. Entonces, para calcular la tasa de filtración, que sería el caudal, entonces lo que necesitamos, por supuesto, es la velocidad, por un lado, que se calcula a partir de el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es la pérdida de carga sobre la longitud. En este caso, la pérdida de carga es igual a la pérdida de altura, que vamos a ver acá que por razones geométricas, esta pérdida de altura delta H es L' tangente de alfa. L' sería esta dirección horizontal entre este punto y este punto, L' tangente de alfa. La pérdida de carga es esa, y la longitud
es la longitud recorrida por el fluido de este punto a este punto es L' sobre coseno de alfa, por lo cual nuestro gradiente hidráulico es independiente en este caso de esta L' y es directamente solamente dependiente del ángulo alfa. Entonces ahí nuestra tasa de filtración sabemos que es K por I por A, en donde ya tenemos la K, tenemos la I que es seno de alfa y tenemos el área que se puede calcular también calculando el valor de H. Sí, de H. No, sí, no es el valor de H, sino que es la proyección acá en vertical, que es 3 coseno de alfa. Y por 1, porque estos tipos de análisis en donde no tenemos información en el sentido perpendicular a la pantalla, lo tomamos, entonces hacemos por metro de análisis, ¿sí? Entonces multiplicamos por 1. Quitando todo esto, nos sale que este caudal es 4,8 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Y esto pasando a metro cúbico por hora, y ponemos siempre por metro porque es por metro de análisis. Entonces, este es un caso en donde solamente hay esta diferenciación de niveles, y en su caso, en el trabajo práctico, hay un ejercicio similar en donde dice calcule el flujo regional Q a través de un acuífero arenisca utilizando la ley de Darcy, dice. La sección de arenisca considerada tiene un espesor de 200 metros por 10 kilómetros de ancho. En este caso, nos da una información del ancho también de análisis, ¿sí? La distancia del área de recarga a los puntos de descarga es de 20 kilómetros y la caída o diferencia de carga hidráulica de un punto a otro es de 70 metros. En este caso ya nos da el delta H que necesitamos para calcular nuestro gradiente hidráulico. O sea, delta H ya es directamente 70 metros. De ahí ya podemos calcular el gradiente hidráulico porque tenemos también la distancia recorrida, que es de 20 kilómetros. Tenemos también la conductividad hidráulica, que es 5 metros por día. Esto tenemos que pasar a centímetros sobre segundo, por ejemplo, o metros sobre segundo. Y con eso calculamos entonces K por I por A, el área, que va a ser 200 metros. Tiene un espesor de 200 metros, dice, ¿verdad? Va a ser aproximadamente 200 metros por 10 kilómetros de ancho. Y eso multiplicado por K por I. Y eso nos va a dar el flujo regional. En este caso no va a ser por metro de análisis, sino directamente ya va a ser algo global porque tenemos que estamos haciendo el análisis en 10 kilómetros de ancho en el sentido perpendicular a la pantalla, ¿sí? Entonces, ese tipo de problemas es uno parecido al primer problema del ejercitario. Bueno, termino esta presentación entonces de lo que es la ley de Darcy y nos vamos rápidamente a lo que es red de flujo, los puntos importantes también, y después ver un ejercicio o algunos otros ejercicios también. Yo de todas formas creo que voy a cargar un video sobre más ejercicios resueltos, pero nosotros vamos a alcanzar, creo que, a ver un ejercicio. Y a partir de eso ustedes pueden mirar también ese video que voy a estar cargando para ver más ejercicios y entender un poquitito mejor. De todas formas ya lo vieron con el ingeniero Pavón, pero en la cuestión de aplicación propiamente, ¿verdad? De aplicación de todas estas cuestiones, de repente puede ser útil ver también esos ejercicios que voy a alzar. Todo ese estudio que estábamos viendo en el laboratorio a una escala más pequeña, de repente no es directamente aplicable a lo que ocurre en ciertos problemas que tenemos en ingeniería, en donde el flujo no se está dando en una sola dirección como era en el tema del laboratorio, ¿verdad? Donde sabíamos la dirección de flujo y sabíamos la distancia recorrida, etcétera, etcétera.
Entonces, en estos casos, cuando se da, por ejemplo, el caso de una presa, el caso de estructura de contención, cuando tenemos un pilote y el agua trata de desviarse, ¿verdad? Para todos esos casos hacemos nosotros un estudio que se llama el estudio de filtraciones en el suelo o red de flujos también. Y en este caso empiezo para un suelo totalmente isotrópico, en el sentido de que vamos a considerar en este caso que la conductividad hidráulica en el sentido vertical y en el sentido horizontal son más o menos, son iguales, ¿verdad? Eso sería isotrópico. En este caso, para estudiar, acá vemos una presa en donde, así como vemos en nuestros gráficos, en nuestras imágenes, tenemos una diferencia de carga entre el punto de entrada y de salida del agua. El agua se está moviendo siempre, recuerden esto, siempre desde un punto donde tenemos mayor carga a un punto donde tenemos menor carga. El agua tiende a hacer esta dirección y, por supuesto, el agua está pasando por todo el suelo que tenemos por debajo de nuestra presa, ¿verdad? Entonces, se utilizan las redes de flujo para resolver este tipo de problemas y estas redes de flujo que ustedes ya estuvieron viendo, y puede ser una pregunta también, ¿en qué se basan? Se basan en la ecuación de continuidad de Laplace. ¿Cómo era que se quitaba esta ecuación de continuidad de Laplace? No me voy a detener mucho, pero básicamente en un punto dado de masa de suelo podemos asumir que el flujo es constante. Al asumir eso, podemos calcular el volumen de agua que sale, que entra y que sale a través de este cubo o este elemento de suelo unitario. Sabemos que el agua es incompresible, entonces el caudal de entrada y el caudal de salida tiene que ser el mismo. Y aplicando entonces esta igualdad, llegamos a la ley de continuidad de Laplace que tiene esta fórmula. Derivada de velocidad en x con respecto a y derivada de velocidad en z con respecto a z es igual a 0. Por la ley de Darcy sabemos que velocidad en x va a ser conductividad hidráulica por gradiente hidráulico en x y lo mismo en z, conductividad hidráulica en z por gradiente hidráulico en z. En esta velocidad en x, entonces sabemos que el gradiente hidráulico es la pérdida de carga delta h sobre delta x, que sería la longitud recorrida, que sería derivada parcial de h con respecto a x, y en el caso de z, derivada parcial de h, que es pérdida de carga, con respecto a z. Y si combinamos ambas ecuaciones, nos quedamos con la ecuación final de cómo se comporta nuestro flujo en el terreno en el caso de que la conductividad hidráulica en el sentido X no sea igual a la conductividad hidráulica en el sentido Z. Pero como les dije que nosotros íbamos a tratar ahora un caso totalmente isotrópico, suponemos que KZ es igual a KX, por lo cual la ecuación nos queda así, la ecuación de continuidad de Laplace. Estas ecuaciones, si las resolvemos, forman dos familias de curvas: las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Esto ya habrán visto, vamos a volver a mencionar, y principalmente cuáles son los parámetros para dibujarlas. Estas dos familias de curvas vamos a ver qué son. Básicamente, en las equipotenciales el potencial de carga es el mismo en todos los puntos, y a lo largo de las líneas de flujo el agua se desplazará de una carga superior a una carga inferior. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una condición en donde tenemos una diferencia de carga entre dos puntos, por lo cual sabemos que va a haber un flujo de agua, podemos discretizar nuestro sistema o idealizar nuestro sistema mediante esta familia de curvas que se encuentran también,
Digamos que esta familia de curvas salen de las ecuaciones de continuidad de Laplace. Estas son las familias de curvas, las curvas o líneas de flujo que indican más o menos la dirección que va a tener el flujo de agua cuando va a ir recorriendo a través de los poros. O sea, el flujo de agua, una gotita de agua va a salir de acá y va a ir recorriendo más o menos esta trayectoria hasta llegar a este punto. Entonces, a esto lo llamamos línea de flujo. Y estas son las líneas punteadas, son líneas equipotenciales que nos van a indicar la pérdida de carga que tenemos de un punto a otro del terreno. Y en cualquier punto de esta línea equipotencial vamos a tener igual potencial de carga. Eso vamos a ver qué significa cuando ponemos un piezómetro de tubo abierto en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un sistema en donde sabemos que hay este flujo de agua. Esta herramienta que tenemos de las líneas de flujo es una herramienta que nos va a permitir calcular, por un lado, la velocidad del flujo, por otro lado también el caudal de flujo, es decir, nos va a permitir inferir cómo se va a comportar el agua por debajo de nuestra estructura. En este caso no tenemos una presa, como teníamos en otras figuras que le mostramos, sino tenemos un pilote o una estructura, esto es un muro de hormigón, por así decirlo, pero que se empotra en el terreno a una distancia dada. Esto puede verse también como un tablestacado metálico, puede ser de hormigón también. Esto hace que el agua desvíe su curso, por así decir, y busque venir por donde se indican en las líneas de flujo, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer si queremos estudiar este caso o el caso también de las presas es dibujar estas líneas de flujo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que ver para dibujar esta línea de flujo? Y en el examen probablemente, si les pide calcular el caudal que está pasando por debajo de nuestra estructura o calcular las velocidades de salida del agua, lo primero que van a tener que hacer es ustedes dibujar esta red de flujo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para dibujar esta red de flujo es identificar líneas equipotenciales conocidas y identificar líneas de flujo conocidas. Líneas equipotenciales son líneas a lo largo de las cuales la energía potencial, por así decir, es la misma. Esas líneas equipotenciales podemos reconocer dos a simple vista, que son A y B, y D y E. ¿Por qué? Porque acá en todos los puntos nuestra carga va a ser igual a H1 por gamma del agua, en todos los puntos. Y en este caso de D a E, en todos los puntos nuestra carga va a ser igual también a referente al H2, que es común para toda la línea. Entonces, estas son líneas equipotenciales de por sí. Después, en la línea FG es una línea de flujo, porque el agua va a tender a escurrir paralelamente por esta superficie, entonces podemos considerar que es una especie de línea de flujo. Y también es una línea de flujo el contorno de lo que sería nuestra estructura en este caso, porque el agua también va a tratar de escurrir a través paralelamente a la superficie de nuestra estructura. Entonces, definimos que estas son líneas equipotenciales, esta es una línea de flujo y esta es una línea de flujo. Posteriormente, tenemos que saber que las líneas equipotenciales, y esto por fórmula también, y las líneas de flujo son perpendiculares entre sí. Entonces, para graficar las líneas equipotenciales y las líneas de flujo, tenemos que tener en cuenta eso. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que al diagramar estas líneas, vamos a tener que
tratar de formar cuadrados, tratar de formar figuras aproximadamente cuadradas en estos cuadraditos que se van a ir formando. Es decir, nosotros queremos discretizar nuestro suelo en estas pequeñas áreas cuadradas en donde las líneas de flujo y equipotenciales son perpendiculares, por lo cual ya sabemos que esta es una equipotencial. De aquí van a salir líneas de flujo que tienen que ser perpendiculares en estos puntos. Podemos trazar esta, luego trazamos esta, de manera que aproximadamente esta distancia sea similar a esta distancia. Eso es un cuadrado. Luego pasamos a graficar esta línea donde tenemos una perpendicularidad en este punto, de tal manera a que este lado sea aproximadamente igual a este lado. Y entonces graficamos esto. Posteriormente, también completamos con las líneas equipotenciales que son perpendiculares a cada línea de flujo, y también teniendo en cuenta de formar aproximadamente cuadrados. Ahora les muestro por qué es tan importante eso de los cuadrados. Pero esto puede ser un poco confuso, pero en el sentido de que el agua está pasando de aquí a aquí y nosotros necesitamos discretizar nuestro espacio para poder calcular el caudal, etcétera, etcétera. Necesitamos que sean aproximadamente cuadrados. Y muchos me preguntan si importa que yo haga más o menos líneas en nuestro sistema. Y vamos a ver que no importa realmente. Lo importante es tratar de mantener esa forma aproximadamente cuadrada, ¿verdad? Si nosotros hacemos una discretización mucho más fina, en el sentido cuadraditos mucho más pequeños, lo que estamos haciendo es haciendo más precisa nomás nuestra respuesta, ¿sí? No va a variar en ese sentido. Y otra cosa que tienen que saber de las líneas de flujo es que lo que nos indica es que en esta recta AB tenemos una carga que va a ser, por ejemplo, igual a H1 por gamma del agua. Y la gota de agua, al pasar de esta recta B a la siguiente equipotencial, va a experimentar una pérdida de carga igual a delta H. Después de pasar de este punto a este punto, va a experimentar nuevamente una pérdida de carga de delta H, y de pasar de este punto a este punto va a experimentar otra vez una pérdida de carga de delta H a delta H. Entonces, lo que nos indican las líneas equipotenciales son esos distintos estados de energía y cómo eso se va perdiendo. Y las líneas de flujo nos indican la dirección que está teniendo nuestro flujo de un punto a otro. Entonces, si nosotros miramos esa figura y si asumimos que son aproximadamente cuadrados, sucede lo siguiente. Podemos asumir que no hay flujo a través de las líneas de flujo, es decir, que si esta es nuestra primera figura y esta es nuestra primera figura y consideramos que esto es un canal, es aproximadamente un canal o una muestra de suelo, por así decir, donde tenemos un flujo delta Q, podemos decir que el mismo flujo delta Q está saliendo acá. La entrada y la salida de flujo no se modifica porque no hay flujo a través de las líneas de flujo. Esa es una de lo que asumimos. Utilizando la ley de Darcy, que decimos que el delta Q es K por I por A, ¿verdad? Va a ser K por I, que es delta H sobre L por L, para este cuadradito, ¿sí? Delta Q entonces es K, que es la permeabilidad, por H1, que es la carga inicial, menos la carga final, H2, sobre L1 por L1. Lo mismo acá, para el siguiente cuadradito. Delta Q, que es igual a K por delta H, que es H2 menos H3, sobre L2 y por L2. Y lo mismo para el tercer cuadradito. Y si asumimos, como dije, que estas figuras son aproximadamente cuadradas, las L se anulan acá y nos queda que las pérdidas de carga para cada cuadradito son iguales.
H1 menos H2 es igual a H2 menos H3 es igual a H3 menos H4. Entonces, esa pérdida de carga, que en este caso la pérdida de carga que tenemos de nuestro sistema va a ser la diferencia en los niveles de agua que tenemos en la entrada y en la salida. En este caso, la pérdida de carga total del sistema va a ser H1 menos H2. Esa va a ser nuestra H total, digamos, pérdida de carga de todo el sistema. Lo que nosotros tenemos que calcular es la pérdida de carga que hay en cada canal equipotencial. Para hacer eso tenemos que calcular la cantidad de canales equipotenciales, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces dividir la pérdida de carga total dividido el número de canales equipotenciales, y ahí vamos a tener el delta H que ocurre en cada canal de equipotencial. Y como vimos acá, esta pérdida de carga es igual para cada canal equipotencial y va a ser igual a la pérdida de carga total del sistema dividido el número de canales de equipotencial. Esto es lo que tienen que saber. Y finalmente el delta Q, que es el flujo, va a ser igual acá por H sobre ND, que es lo que vimos acá porque tenemos un cuadrado. Entonces directamente va a ser K por H, H1 menos H2, que es conocido e igual para todos los canales de equipotenciales. Entonces el flujo en cada canal de flujo es K por H sobre ND. K por H sobre ND es el caudal que está en cada canal de flujo. Y si nosotros queremos el caudal total, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar el caudal en cada canal de flujo por el número de canales de flujo que se representa como NF, que es 1, 2, 3, 4. Entonces, finalmente el caudal total es K por H sobre ND por el número de canales de flujo. Puede ser un poco confuso, pero básicamente si nosotros tenemos el sistema en donde sabemos que hay una pérdida de carga, esta pérdida de carga es conocida, en este caso va a ser H1 menos H2, nosotros lo que tenemos que proceder es a primero identificar las líneas de equipotenciales conocidas, que van a ser AB, DE, las líneas de flujo conocidas, que van a ser FG, y a partir de ahí ir dibujando estas líneas de flujo primeramente, haciendo que sean perpendiculares a estas líneas equipotenciales conocidas. Posteriormente dibujamos las líneas equipotenciales adicionales de manera perpendicular a las líneas de flujo. Tratamos de que estas figuras sean aproximadamente cuadradas. Para eso, aproximadamente esto tiene que circunscribir un círculo. Posteriormente, entonces, calculamos la pérdida de carga en cada canal equipotencial, haciendo esta H de pérdida de carga total del sistema dividido el número de canales de flujo, que en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para calcular el número de canales de flujo tenemos que mirar siempre el recorrido del agua que tenemos desde la entrada hasta la salida, siempre en el medio del suelo, digamos, que tenemos. En este caso, el agua va a empezar en la recta BA y va a terminar en la recta DE. ¿Cuántos canales equipotenciales tenemos entre este punto y este punto? Y vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los espacios que hay entre cada línea equipotencial. Y con eso podemos calcular entonces el caudal individual que está pasando en cada línea de flujo. Y para calcular el caudal total, entonces lo que hacemos es multiplicar el caudal en cada canal de flujo por el número de canales de flujo. El número de canales de flujo son los espacios que se encuentran entre las líneas de flujo. En este caso va a ser una
2, 3 y 4. Bueno, este sería más o menos el procedimiento para determinar entonces esos parámetros en un problema como estos. Ahora les voy a mostrar dos ejercicios para ir terminando de ejemplos para que quede un poquitito más claro cómo se hace el tema. Y los otros ejercicios entonces pueden verlos en el video también como apoyo. Entonces, acá hay un ejercicio de red de flujo, ¿verdad? Este es un ejercicio sencillito. Esta es nuestra red de flujo que vemos acá. Es el mismo problema que teníamos anteriormente. Tenemos una tabla estaca que está empotrada en el terreno una distancia. Y bueno, tenemos una diferencia de carga, se está produciendo un flujo de un lado al otro. El agua hace este recorrido y tenemos una pérdida de carga de todo el sistema. Nos dice, para la siguiente red de flujo, en torno a una pantalla de pilotes que se inserta en una capa de suelo permeable con Kx igual a Ki, que es un medio isotrópico, igual a 5 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. La pregunta dice, ¿qué tan alto por encima del suelo crecerá el agua si se colocan piezómetros en los puntos A, B, C y D? Acá tenemos los puntos A, B, C y D. Entonces nos pregunta qué tan alto por encima del agua, por encima del suelo, es decir, esta base del suelo, esta es la base del suelo, va a elevarse, no es que va a crecer, sino que se va a elevar el agua si colocamos piezómetros de tubo abierto en estos puntos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿cuál es la tasa de filtración a través del canal de flujo 2, dice, por unidad de longitud? Unidad de longitud en este sentido es por eso que les dije, siempre vamos a hablar por metro de análisis, porque esto se asume que es continuo en la dirección perpendicular de la página. Entonces, en este caso, ya tenemos dibujadas estas líneas, pero lo que nosotros íbamos a hacer es identificar que estas dos líneas acá eran líneas equipotenciales, posteriormente que esta es una línea de flujo, luego íbamos a dibujar nuestras líneas de flujo de agua, haciendo que sean más o menos perpendiculares a estas dos superficies, y de manera también a visualizar que luego con nuestras líneas equipotenciales se formen figuras aproximadamente cuadradas, como vemos acá. Esto sería más o menos a mano, pero en una hoja cuadriculada más o menos se puede ir viendo también de que eso sea más o menos así. Posteriormente identificamos el número de canales de flujo y el número de canales equipotenciales. Número de canales de flujo, 1, 2 y 3. Número de canales equipotenciales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que siempre son los espacios entre las líneas, ¿sí? Estamos hablando de canales. Luego calculamos también, muy importante, la pérdida de carga total del sistema. En este caso tenemos inicialmente 4 metros, si tomamos como referencia el nivel de suelo que tenemos. Y finalmente tenemos 2 metros. Entonces nuestra pérdida de carga total del sistema es 4 menos 2 igual a 2 metros. Luego calculamos el delta H minúscula, que sería la pérdida de carga por cada zona de variación de potencial, es decir, cuánto de pérdida de carga hay entre este y este, entre este y este, entre este y este, y así sucesivamente, es decir, la pérdida de carga en cada canal equipotencial. Eso va a ser la pérdida de carga total que tenemos, 2 metros, y como estos son figuras aproximadamente cuadradas, podemos asumir que la pérdida de carga en cada canal de equipotencial es la misma, por lo tanto dividimos la pérdida de carga total del sistema
por el número de canales de equipotenciales, que es igual a 6. Entonces la pérdida de carga por cada zona de variación de potencial es 0,333 metros. Antes de entrar a todo este cálculo, me gustaría pasar al tema B, que es calcular el caudal o la tasa de filtración a través del canal de flujo por unidad de longitud. Para ello tenemos que aplicar la fórmula que se mostraba acá, que salía de fáciles aplicaciones que estuvimos viendo. El delta Q en cada canal es igual a K por H sobre ND, que sería K por delta H total del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ve también en la resolución acá directamente? Tenemos la conductividad hidráulica, esto pasamos a metros sobre segundo, eso es a criterio de cada uno, y entonces el delta Q va a ser igual a la K, que es la conductividad hidráulica, por el delta H en cada canal equipotencial, que es igual a 0,333 metros. Y ese va a ser el delta Q, entonces, que tenemos en cada canal equipotencial. Y si queremos saber el caudal total que está pasando, tenemos que multiplicar ese delta Q por el número de canales de flujo que tenemos, que es igual a 3. Entonces, el caudal total va a ser el delta Q que tenemos en uno de los canales por el número de flujo, que es igual a 3. Entonces ahí ya tenemos la respuesta B, que es la tasa de filtración o caudal de agua que está pasando por debajo de la presa de agua. Esto está en metro cúbico sobre segundo, es volumen de agua por tiempo, sobre tiempo. Y esto por metro, porque es por metro de estructura en el sentido perpendicular a la hoja. Y por último, para responder a la pregunta A, que nos dice qué tan alto por encima del suelo crecerá el agua si se colocan los piezómetros en los puntos A, B, C y D. Quiero definir nomás estos conceptos, que muchos lo nombran de manera distinta, pero de manera a unificar un poco los conceptos. Cuando hablamos de presión hidrostática o presión hidrostática o altura de presión hidrostática, a veces hablamos altura de presión o altura de columna de agua por todo este tema de hablar de esos piezómetros, ¿verdad? Cuando hablamos de una presión hidrostática, estamos hablando de una presión en el punto en condiciones hidrostáticas, ¿sí? Entonces, si nos vamos a nuestro gráfico y estamos queriendo saber la presión hidrostática en un punto, en el punto A, por ejemplo, la presión hidrostática va a ser igual a la altura de columna de agua que está por encima de este punto directamente, pero con respecto a las condiciones hidrostáticas, es decir, en este punto va a ser igual a gamma del agua por HA más 4. Es decir, la presión hidrostática es la misma presión que nosotros hallamos en los ejercicios de tensión geostática, ¿verdad? Y esa siempre va a ser la condición inicial de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, en este punto, inicialmente yo voy a tener una presión hidrostática que va a ser igual a 4 más HA por gamma del agua, ¿sí? Esa es la presión hidrostática. Y para el punto, por ejemplo, este punto que tenemos, el punto B, por ejemplo, siempre tenemos que hablar que estamos yendo en la dirección de flujo del agua, ¿verdad? La condición inicial que tenemos en el punto B va a ser la condición hidrostática, que va a ser igual a toda esta altura de agua por gamma del agua. Esa es la presión hidrostática y la energía inicial que tenemos, ¿sí? Cuando no existe flujo de agua, si no tenemos una condición hidrostática. Esa es la presión hidrostática. La presión intersticial, por otro lado, es la presión hidrostática menos la presión
perdida debido a la circulación del agua, ¿sí? Entonces, la presión intersticial, van a ver, va a ser la altura de agua que realmente se obtiene al poner un piezómetro de tubo abierto en el punto A, por ejemplo. Esta va a ser la presión intersticial en A, que va a ser igual a gamma del agua por esta altura de columna de agua. Y esta presión intersticial nomás siempre dice que es la presión hidrostática inicial, que habíamos dicho que era 4 más HA por gamma del agua, menos la pérdida de carga que se genera por el fluido del agua desde este punto hasta esta primera línea equipotencial. Entonces, la presión referida a esta altura intersticial es la presión intersticial en A. Entonces, vamos a ver que si ponemos piezómetros de tubo abierto en los distintos puntos sobre esta misma equipotencial, la presión intersticial va a variar, pero la presión piezométrica, que es lo que vamos a ver acá, siempre va a ser la misma, ¿verdad? Vamos a ver que la altura de agua a la cual llega respecto a todo el sistema siempre va a tener una misma altura. Y ahí entro con la última definición, que es la presión piezométrica o altura de presión, en donde se define de la siguiente forma: la altura geométrica, que es la diferencia de cota entre el nivel de referencia y el punto de estudio, más la altura de presión intersticial. O sea, en este caso, si miramos siempre nuestro ejemplo de A, la presión piezométrica con respecto a la base, por ejemplo, va a ser esta altura total hasta acá. Y en el caso que tomemos la referencia al suelo, la presión piezométrica va a ser referida a esta que vemos acá. Y esa presión piezométrica va a ser siempre la misma para todos los puntos que se encuentran sobre una misma línea equipotencial. Es decir, si yo acá hago un piezómetro de tubo abierto, la altura que va a alcanzar mi agua va a ser exactamente la misma que acá. Es decir, va a tener misma altura piezométrica, pero distinta altura intersticial. A eso se refiere. Y en este caso dice, como habla de por encima del suelo, la altura que va a crecer, que va a ascender el agua por encima del suelo si colocamos el piezómetro abierto, de tubo abierto. Entonces nos está pidiendo de cierta forma la presión piezométrica con respecto al nivel del piso, ¿verdad? ¿Y cómo se halla esta presión piezométrica con respecto al nivel del piso para estos puntos? Y de la siguiente forma: directamente siempre podemos calcular la altura de carga con respecto al piso que tenemos inicialmente en este punto, y luego restarle entonces la pérdida de carga que tenemos por el flujo del agua desde este punto hasta la primera equipotencial en donde está situado A. Entonces va a ser 4 menos 1 por delta H, que es en cada canal equipotencial. Entonces va a ser igual a 4 menos 0,333, 3,6667. Para B va a ser 4 es la carga inicial que tenemos, que es la presión hidrostática equipotencial, en donde se sitúa B, que va a ser delta H por 2. Tenemos, si el flujo se va en esta dirección hasta B, vamos a tener un delta H acá de pérdida de carga y otro delta H de pérdida de carga acá en B. Entonces va a ser 4 menos 2 por 0,3. Y en el caso de C y D, como se ubican en la misma equipotencial, la pérdida de carga va a ser la misma. Tenemos 4 inicialmente y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canales de equipotencial antes de llegar a esta. Por lo tanto, la altura a la cual va a llegar nuestro piezómetro va a ser 4 menos 5 por 0,333. 2,335.
Y en este caso habla nomás de la altura. Esta altura sería desde acá hasta acá, a la altura a la cual se eleva mi piezómetro con respecto al nivel del piso. Bueno, como se nos acabó el tiempo, no voy a mostrar más, pero como les digo, voy a alzar un video en donde van a estar más ejercicios. Y anoten esto si pueden, es muy importante. En esos videos también se habla de dos temas que no pudimos ver, pero ya habrán visto también con los ingenieros. Un tema es tema de gradiente crítico y velocidad crítica. Eso les aparece también en el trabajo práctico. Y otro tema es una red de flujo cuando tenemos Kx distinta a Ki. Esas dos cosas van a ver en el video y yo creo que también lo vieron ya con los ingenieros, pero están también de cierta forma inmersas en lo que es el trabajo práctico que pongo acá. En el trabajo práctico tienen un tema final que es de filtraciones. En este caso tenemos una presa. Cuando tenemos una presa, la base de la presa se considera una línea de flujo, por lo tanto las equipotenciales son perpendiculares a esa superficie y eso es lo que van a poder ver también en los videos, ¿sí? Bueno, con eso termino hoy. Si nos podemos ir despidiendo.